Muy buenas a todos, que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a Verdad sobre tu Verdad. Como dice Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad los libertará, hablándole directamente a los fariseos para que pudiesen ser libres. Hoy en día ocurre algo similar. Los fariseos de las iglesias, entre comillas, protestantes se podría decir, muchos de ellos que no están predicando la verdad. Espíritu Santo en 1 de Juan 4.1 decía: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. No creáis a todo espíritu. En Juan 3.24, Juan habla del Espíritu Santo que habita en nosotros y que producto de eso nosotros guardamos sus mandamientos. Pero aquí, absteneos de todo género del mal. Debemos de abstenernos de los géneros del mal, de lo que no provenga de Dios. Sin embargo, en estas dos citas bíblicas que he dado, en 1 Juan 4.1 y 1 Tesalonicenses 5, del 21 al 22, nos habla de examinarlo todo. Y la palabra examinar es probar las aptitudes y conocimientos de alguien mediante un examen. Investigar con diligencia y cuidadosamente una cosa. Así como el profesor dice: mañana habrá examen de todo lo que hemos aprendido en el año. El profesor va a hacer un examen precisamente de todos los conocimientos que tienen estas personas. O así como el médico examina al paciente para ver qué enfermedad tiene. Los sinónimos de examinar conlleva a investigar, comprobar, reconocer, inspeccionar, averiguar, indagar, observar, analizar, estudiar, verificar, mirar y ojear. Según los versículos 21 y 22 de 1 Tesalonicenses 5, describe el deber constante del cristiano. Debe usar a Cristo como la piedra de toque con que probar todas las cosas. O sea, debemos de probar con la Escritura todas las cosas. Y aunque sea difícil, debe seguir haciendo el bien y apartándose de todo lo que sea malo. Cuando una iglesia vive a la altura del consejo del apóstol, alumbra como una luz que brilla en lugares oscuros. Tiene gozo en sí y poder para ganar a otros. Pero el problema ahora aquí, que se está ganando a personas con las falsas manifestaciones, no con la palabra de Dios. Esto que usted está viendo aquí, estas son netamente manifestaciones que no provienen de Dios, ya que son brutales, son grotescas, son manifestaciones de convulsiones que le dan a la persona. Algunos gritan, otros pierden el control totalmente de su cuerpo, no saben lo que están haciendo. Muchos de ellos se mueven como por cualquier lado y no les importa si hay alguien al lado, alrededor de ellos, si lo golpean o si se caen o cualquier cosa, no les interesa. Es algo que los posesiona y que no pueden controlarse. Ellos se mueven desenfrenadamente, locamente. Muchos se golpean y ellos dicen y atribuyen que esto es el fuego del Espíritu Santo que les quema, entonces no lo pueden soportar. Pregunta: ¿en qué parte de la Biblia está ese fuego que les quema y que supuestamente, para poder comprobar eso, tiene que decir que van a danzar con un fuego que les quema? Pero sin embargo la Escritura no menciona nada de eso. Y solamente sacan pequeños textos bíblicos para comprobar su falsa doctrina. Y lo que uno puede notar es que en la mayoría de los casos solamente es emocionalismo, y en otros se dejan llevar por espíritus que no son de Dios. Estos son aterradores, muchos de estos movimientos. Y hoy en día podemos darnos cuenta de que muchos de estos movimientos provienen del yoga, del kundalini, de Ubamba, que le llaman, y de algunas cosas que provienen de los negros africanos. Usted puede ver ahí, se manifiestan precisamente estos espíritus y se manifiestan también en la iglesia. Usted puede ver esta imagen, lo que está aconteciendo. Ya, estos son manifestaciones que provienen siempre de otras culturas religiosas que son totalmente paganas y anexas a lo que es la iglesia de Cristo. Si bien es cierto, Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, nunca tuvo este comportamiento frente a los demás, ni tampoco con los suyos. Sin embargo, fue una persona prudente que habló y siempre habló la palabra de Dios y con verdad por delante. Aunque muchos de ustedes que probablemente estén escuchando les moleste lo que les estoy diciendo, pero esta es la real verdad.
Entonces, como creyentes debemos de examinarlo todo, debemos de investigar, comprobar con la Biblia, reconocer si eso está bien o está mal, inspeccionar, averiguar, mi amado hermano, de dónde provienen precisamente estos movimientos. No porque a un pastor te lo diga, no le debes de creer, sino que tú tienes que averiguar, indagar más allá, observar y analizar. Usted sabe lo que es analizar, ¿vale? Minuciosamente, detalladamente, y estudiar, verificar y mirar, ojear en todo momento, para que usted pueda estar velando con la palabra de Dios. Mateo 24, 24 y 25 dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuese posible, a los mismos elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano, al mismo Señor Jesucristo, advirtiendo a su pueblo, diciéndoles que falsos cristos se iban a levantar, que ya lo hemos visto, como Jesús Miranda, ya voy a hacer un video con respecto a eso, los falsos cristos y los falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuese posible, aún a los mismos elegidos. Hoy en día, muchos profetas o que vienen en el nombre de Cristo, dicen que precisamente estas manifestaciones provienen de Dios. Sin embargo, no tienen fundamento bíblico para comprobarlo. Muchas veces dicen, no, que así como David danzaba. Pero ¿cómo danzaba David? Lo hacía ciegamente, cerraba sus ojos, se movía locuramente, como podemos ver en la mayoría, que no tienen no se ve que estén felices, no se ve que estén gozosos, no se ven que estén adorando a Dios, simplemente se ve emocionalismo nomás y repiten palabras que no tienen sentido a veces. Y muchas veces hablan de Dios, y empiezan así, pero eso no significa nada. Si no se hace con un corazón entendido, con un culto racional, no se puede hacer. Veamos lo que significa prodigio según los sinónimos: milagroso, asombroso, espectacular, maravilloso, portentoso, increíble, fantástico, gran. El antónimo sería vulgar, anódino y pudiente. Ser posible no a los cogidos, según un texto más importante. El texto griego indica que los milagros que harán los falsos cristos y falsos profetas serán tan convincentes que aún verdaderos cristianos los seguirán, si no fuera que Dios protegiera a los suyos. O sea, verdaderos cristianos van a seguir a estas personas y van a creer que precisamente son del Espíritu Santo. Y nosotros lo que estamos viendo aquí, estas son manifestaciones descomunales que no tienen control absoluto, ¿ya? Por eso debemos de obedecer precisamente a lo que la Escritura dice. En 1 Juan 3:24 dice: quien guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. En esto conocemos que mora en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo le da al creyente la seguridad de la presencia de Dios en su vida, pero no a través de este tipo de manifestaciones, sino que la presencia de Dios le da una seguridad. Recuerden que existen frutos del Espíritu Santo que tenemos, son frutos esenciales para poder comprender precisamente, de poder comprender que realmente el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y esa presencia del Espíritu Santo da ciertos frutos. Como dice en Gálatas 5:22, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, habilidad, bondad, fidelidad. Más segundo, dominio de sí mismo, contra tales cosas no hay ley. O sea, el Espíritu Santo da un dominio de sí mismo, pero ¿qué acontece con estas personas? No tienen dominio en sí mismos. Se dejan llevar por el Espíritu y están cometiendo un tremendo pecado ante Dios. Sigamos con este pequeño estudio que he realizado con bastante esfuerzo. Segunda de Timoteo 3:13. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y de quién creíste, teniendo presente. ¿De quiénes lo aprendiste? Mi amado hermano, muchos están aprendiendo esa doctrina de otros y estos textos los distorsionan. Cuando hablamos de la verdad, tiene que ser la palabra de Dios por sobre el pastor, por sobre uno mismo, sino que dejar a Cristo como única verdad salvadora, que nos lleva, dice la Escritura que el mismo Espíritu de verdad nos lleva hacia toda verdad.
Porque si el Espíritu Santo o el mismo Señor Jesucristo es la verdad, significa que Él nos va a enseñar. Por ahí había un versículo bíblico que dice: vosotros no necesitáis que nadie los enseñe, sino que el mismo Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. No recuerdo el versículo bíblico, pero habla precisamente de eso. Segundo de San Timoteo 3:15, y que desde niño conoces las sagradas letras, que puedan darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura, según el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Miren lo que está pasando dentro de la iglesia. Están habiendo espíritus del Kundalini metidos dentro. Y que, claro, al poner a una mujer una faldita, un hombre a girar y todo eso, él piensa que está haciéndolo para Dios, claro, porque él quiere de alguna forma expresar el sentimiento que tiene dentro. Por eso decimos que es puro emocionalismo, no tiene algo coherente. La palabra seductor, sinónimos: atrayente, cautivador, enamorador, fascinante, hechicero, engautador, mujeriego, conquistador, castigador, atractivo, galán. Atrayente lo podríamos utilizar, cautivador también, enamorador o fascinante. ¿Por qué? Porque es fascinante de alguna forma para estas personas que practican esto, estarse moviendo, se sienten bien, lo encuentran bueno, no lo encuentran malo. Antónimos: repugnante. Libro de Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará impune, el que echa mentira no escapará. El convertido a Cristo se aparta de su antigua forma de vivir, andando en novedad de vida. Debe desechar la mentira y hablar la verdad. Todo creyente debe hablar la verdad. Pero como escuchamos antes, hay un testigo falso. Los hombres se pueden mentir a sí mismos, según el libro de Santiago 1:22. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándonos a vosotros mismos. Cuando usted solamente va a la iglesia y escuche solamente lo que su pastor o lo que el evangelista dice que supuestamente tiene por verdad, usted simplemente está siendo una oidora y se puede estar engañando a usted mismo, según lo que dice Santiago 1, versículo 22. Confundiéndonos los propios deseos con la realidad. Pueden mentirse entre sí, según el libro de Levíticos 19, versículo 11. No hurtaréis, no mentiréis, no os engañaréis unos a otros. Levítico 10:1. Nadab y Abiú presentan un fuego extraño. Mire lo que dice en el 10, versículo 1, el libro de Levíticos. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y poniendo en ellos fuego, incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Versículo 2. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Si Dios no ha mandado a la iglesia a manifestarse de esta forma, por mucho gozo que tenga, puede estar ofreciendo un fuego extraño que no provenga de Dios, y todos que lo practiquen van a morir eternamente. ¿Ok? Para que usted lo vaya entendiendo. Obviamente, Nadab y Abiú pueden haber tomado fuego de otro lugar para presentarlo a Dios, pero Dios no lo había mandado. Puede ser una de las posibilidades por qué Dios de alguna forma los consumió. Sin embargo, como podemos ver, muchos de estos fuegos son sacados del Kundalini, son estos espíritus que están habitando dentro de las iglesias, que supuestamente se dicen ser de senda antigua, donde los hermanos se visten con, las hermanitas se visten con falda, pelo largo y un sinfín de cosas. Pero puede ser fuego extraño. Por eso la iglesia debe estar velando. Recuerde que en la escritura menciona de que hay 5 vírgenes y 5 insensatas esperando al novio. Sin embargo, todas estas iglesias están esperando a Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Este fuego que está dentro de la iglesia, que no proviene de Dios, también se manifiesta en las iglesias que ya reconocidas apóstatamente. Por eso yo no estoy haciendo un video precisamente con los apóstatas que ya han sido bastante denunciados, sino que con la iglesia de Cristo, con los que dicen predicar la verdad, que se está haciendo algo mal. En 2 de Pedro 2:1 dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción.
Versículo 2. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas. Escuchen, esta es una práctica vergonzosa. Niños, pequeños y de todo están practicando esto. Y con causa de ello difamarán el camino de la verdad. Porque al ver una persona que no es conversa, que no conoce de Dios, al meterse dentro de la iglesia, lo primero que dice, estos están endemoniados y se va de volada. Fíjese esta niñita. Están danzando, supuestamente tú las podrías ver normal, que están danzando. Pero a mí me causa extrañeza porque ella ni sabe lo que están haciendo, sin embargo lo hace. Y muchos le atribuyen que eso es el Espíritu Santo, que es el fuego de Dios. Hoy en día se está utilizando mucho los niños arriba del púlpito. Hay que tener mucho cuidado, porque el niño es niño y probablemente muy poco sea. Ya un niño que ya conoce entre el bien y el mal, a lo mejor sí, pero estos niños, fíjese lo que acontece. Parece una iglesia de sana doctrina. Parece una iglesia que predica la verdad, o no sé. Pero mire lo que está aconteciendo, revolcándose en el piso. Estas mismas niñas. ¿De dónde proviene eso? ¿Son espíritus de Dios? ¿Acaso el Espíritu Santo querría que usted se revolcara en el piso? ¿O que perdiera descontroladamente el mover de su cuerpo? ¿Cómo justifica usted eso? Versículo 23. Perdón, segunda de Pedro 2:3. Llevados por la avaricia de estos maestros, los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción les acecha. Versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. La escritura dice en el libro de Apocalipsis, no recuerdo qué versículo es, pero dice que en el juicio del gran trono blanco, si mal no me equivoco, dice que grandes y pequeños están ante pie delante del trono, grandes y pequeños, que van a estar ahí. El versículo, Apocalipsis 20, versículo 12, dice, y ve a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según escrito en los libros, conforme a sus obras. Esto forma parte de las obras de un cristiano. Si estas obras son malas, porque esto puede provocar que otras personas no lleguen, porque por causa de nuestra mala práctica, muchas otras personas que podrían haber sido salvos van a ser condenadas, porque van a decir, no, pues mejor me quedo en el mundo, estoy más cuerdo que estos locos que están actuando esto. Porque muchos cristianos toman ciertos versículos bíblicos, por ejemplo, un versículo bíblico que es bien conocido, donde dicen, no, que para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Pero sin embargo, eso se refiere a la palabra de Cristo, no a las manifestaciones que hoy se están habiendo. Obviamente, esto es una locura. Cuando nosotros hablamos de la salvación, de las bondades de Dios, la misericordia y todo eso, no es una locura para nosotros los que creemos esa palabra. Obviamente para algunos, las personas que no quieren venir a Cristo, no quieren dejar el pecado, que dicen, no, yo voy a ser igual, para ellos es una locura dejarlo todo por causa de Cristo. Pero esto que estamos viendo, manifestaciones, son una locura. Cuando nosotros difamarán el camino de la verdad, según el segunda de Pedro 2:2. Dice, muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Aquí está hablando de difamar el camino de una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Por causa de este tipo de cosas se está difamando todo esto. Que veamos primeramente qué es desacreditar. El difamar es desacreditar a una persona publicando cosas contra su buena fama. Eso es lo que significa. En los sinónimos, calumnia, denigrar, desacreditar, injuriar, infamar, ultrajar, desprestigiar, vilipendiar, entre otras, ¿ya? A ver, aquí andamos en difamar. A ver. Bueno, como usted puede ver, esas manifestaciones que se están viendo ahora en el video, puede estar pasando y aconteciendo dentro de la iglesia de Cristo. Esto es peligroso, ¿ya? Esto es bastante peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso, mi amado hermano? Precisamente porque
está destruyendo la vida de muchas personas. Y la palabra difamar también tiene unos antónimos. A ver, momento. A ver, que aquí yo tengo una pequeña conclusión con respecto a algunos textos bíblicos que he sacado y que me están haciendo un poquito de problema al momento de encontrarlos. Ya. Ok. Bien. Sigamos. Entonces estábamos hablando de difamar. Cuando uno habla una verdad con respecto a una persona, eso no se llama difamar, porque ya no tiene una verdad en su vida. Por ejemplo, la otra vez salió un video de un pastor que salió públicamente de que, de que estaba adulterando dentro de la iglesia. Si tú omites esa tremenda verdad, muchos van a caer en la garra de esas personas. Por tanto, como creyentes debemos de denunciar, y eso no significa difamar. El decir la verdad no es difamar, ¿ya? Jesucristo lo hizo, los apóstoles lo hicieron y los profetas lo hicieron, denunciaron. Mira lo que dice el denunciar: dar parte de la autoridad de un daño, denuncio del robo de su coche, etcétera, etcétera. Pronosticar: esas nubes están denunciando buena lluvia, denunciar una mina, o sea, etcétera. Los sinónimos de denunciar es acusar, delatar, chivar, soplar, querellarse, encausar, predecir, vaticiar, pronosticar, anunciar, declarar, publicar, evidenciar, manifestar. Cuando tú tienes evidencias, manifiestas la denuncia ante los demás para que los demás no caigan en la falsedad. Y si usted está haciendo lo contrario, tendría estos antónimos: encubrir, ocultar y silenciar. Usted se queda calladito. Y cuando nosotros somos llamados a predicar la verdad, no nos quedamos calladitos, hablamos la verdad. Esto que estamos haciendo ahora, el mostrar estos videos, es simplemente denunciar las malas prácticas, no es difamar, porque esto ya no tiene buena fama, no tiene un buen ver. ¿Ya? Los cristianos estamos siendo observados por el mundo y el camino de Dios está siendo difamado por causa de nosotros mismos. ¿Ya? Cuando un judío verdadero del pueblo de Israel mira esto, dice que estamos locos, para empezar. Cuando el mundo nos mira, también dice que estamos locos. Cuando la palabra la comprobamos frente a estas manifestaciones, no tenemos respaldo. Por tanto, al ver esto y escudriñarlo y examinarlo, con otras culturas nos damos cuenta que estas prácticas provienen de otras religiones que no son de la palabra de Dios. Y esto es una locura, como lo había dicho antes. Cuando se tiene prueba de una mala práctica en el ámbito de la fe, el deber del cristiano es denunciarlo para que otros estén al tanto de la falsedad de algunos, como Cristo, así como Cristo denunció públicamente a los falsos fariseos, y también como los profetas denunciaron a los falsos profetas, o como los apóstoles denunciaron a los falsos hermanos. Segunda de Timoteo 4:3: porque llegarán el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Andarán en sus propios deseos. Muchos cristianos desean sentir la presencia de Dios, pero no saben cuál es la presencia de Dios. Sin embargo, a esto que usted está viendo le atribuyen la presencia de Dios. El moverse, supuestamente el danzar en el espíritu, que le llaman a él, pero ahí no están danzando en el espíritu, no están siendo cuerpos. Porque el Espíritu Santo quiere que entiendan y comprendan lo que están haciendo. Sin embargo, ahí miren lo que están: intentan agarrarlo, no saben para dónde van, no saben lo que hacen, están totalmente. Esto está ocurriendo en las iglesias que se dicen ser de senda antigua. Usted podrá ver aquí otro video más. En 2 de Tito 4:4: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ya estaremos hablando de qué es lo que significa mito. 2 de Tito 4:5: tú, por el contrario, sé prudente
En todas las circunstancias soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Palabra mito, narración fabulosa o imaginaria que intenta dar una explicación no racional a la realidad. El logos o pensamiento racional sustituyo al mito, conjunto de creencias e imágenes idealizadas que se forman alrededor de un personaje o un fenómeno, y que le convierten en modelo o prototipo. Ya se puede dar. Es puro mito, como dicen. Los sinónimos: fábula, leyenda, ficción, quimera, tradición, invención, cuento. ¿Qué significa prudente? Que muestra prudencia, cautela, es una conductora muy prudente, moderado, razonable, pidió una cantidad prudente para no abusar de sus anfitriones. Sinónimos: sensato, juicioso, reflexivo, cauteloso, comedido, moderado, discreto. Y antónimos: imprudente, insensato. Si bien cierto, tenemos el mito, que la gente ya lo está tomando como un modelo a seguir, de tener el bautismo del Espíritu Santo con este tipo de manifestaciones que aún en los católicos los podemos ver. Esta es una iglesia católica donde también hacían lo que muchos cristianos antiguamente hacían, de echarlos para atrás. Sin embargo, hoy dentro de la iglesia todavía sigue existiendo en la mayoría de las grandes iglesias apóstatas, pero esto ya se ha dejado de practicar dentro de las que se dicen ser iglesias cristianas. Pero está el otro mover, ese peor que esto, porque por lo menos ellos no se mueven tanto, algunos sí, pero eso no proviene de Dios. Por eso usted tiene que ser prudente y no irse al mito. Por eso dice que no deben dejar de escuchar la verdad, mi amado. A mí la verdad tiene que ver con usted, con escudriñarla. Ya hablamos de denunciar, de que debemos escudriñar, que debemos de hablar verdades, no mentiras. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos o contra carne y sangre en otras versiones, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Aquí hay espíritu demoníaco. Son danzas donde están invocando a espíritus. Sin embargo, muchos cristianos están haciendo este mismo tipo de danzas. Ya a través de las danzas se están invocando demonios, ¿ya? Y los demonios terminan posesionándose precisamente estos cuerpos, donde hacen ciertos movimientos que una persona en la calle no lo haría solo. ¿Ok? 6:13. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra sobrio, moderado en sus palabras, comportamiento, especialmente en el comer y el beber, es muy sobrio en su forma de vida, que carece de adornos superfluos o de otras características que lo hagan llamativo, exagerado, estilo sobrio. Se dice del que no está borracho puede conducir porque estoy sobrio. O sea, todo tiene que ver con un despertar de la mente, mi hermano, que tiene que estar despierta la mente. Por eso la escritura dice velar. Sinónimos: frugal, parco, moderado, austero, mesurado, comedido, contenido, reprimido, parsimonicio, sensato, circunspecto, conciso, sereno, sencillo, escueto, prudente, serio, formal, obsceno. Los antónimos: desmedido, retórico, nervioso, épico. ¿Ya? Eso es lo que debemos estar sobrios. En Romanos 12:1, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio o culto racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Escuchen, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Eso debe ser con un culto racional. Pero sin embargo, la iglesia de Cristo hoy en día está haciendo totalmente lo contrario. No está haciendo algo racional, no está presentando un culto realmente ante Dios que sea acuerdo.
Si bien es cierto, estos versículos hablan precisamente con respecto al pecado, de que debemos transformarlo, pero también es pecado hacer lo que no es correlativo a lo que dice Dios. Racional, de la razón o relativo a ella. Comportamiento racional, conforme a la razón. Su sensatez le hizo adoptar una postura racional, dotado de razón. Los sinónimos: lógico, razonable, ecuánime, justo, equitativo, probable. Antónimos: irracional, inverosímil. Es una persona que se comporta totalmente mal, que no es racional, que no piensa, que no tiene entendimiento. Y la palabra culto, dotado de cultura o formación, una persona culta. Se dice que las palabras y expresiones derivadas directamente del griego o el latín, sin evolución popular. La palabra recuperar es una palabra culto frente a la popular, recobrar. Cultivado, terreno culto, homenaje que se atribuye a Dios o a la Virgen o a los santos. Devoción hacia alguien o hacia algo, culto al amor. Me gusta más el homenaje que se atribuye a Dios. Si nosotros vamos a hacer un culto racional, tiene que ser atribuido a Dios, pero controladamente. Usted puede alabar a Dios cantándole, alabándole, incluso danzándole, pero con el entendimiento racional, no cerrando sus ojos y volviéndose loco como lo hacen muchos. Ya vamos a ver el término de este video, unas danzas de unos judíos que están bailando, están totalmente en un culto racional, porque están agradeciendo a Dios. Y se siente tan hermoso y precioso el estar conviviendo todos en el mismo espíritu, cantándole a Dios de esa forma y danzando de esa forma. Yo los vi y me pareció bastante. Incluso en una librería, unos judíos ahí se ponen a danzar. En Romanos, segunda Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía una fuerza de extravío para que crean la mentira. Y en versículo 12, y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios ya envió ese espíritu de engaño que proviene precisamente de otros lugares para que crean la mentira. ¿Ya? Así que cuidado con creer esa mentira de esas falsas danzas en el espíritu. Tenga mucho cuidado. Romanos 11:32, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Ya? El libro de Ezequiel 22:26, sus sacerdotes han violado mi ley y profanando mis cosas sagradas no han hecho diferencia entre lo sagrado y lo profano, ni han enseñado a distinguir entre lo puro y lo impuro. Se han tapado los ojos para no ver mis sábados y yo he sido deshonrado en medio de ellos. ¿Por qué está siendo deshonrado Dios? Como dice, el camino de la verdad está siendo blasfemado. La misma escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, nos está hablando precisamente de lo mismo. Profano, ¿qué significa? Signos laico, secular, sagrado, lego, mundano, carnal, temporal, civil, ignorante, inexperto, incapacitado, inculto, sacrilegio, impío, irreverente, irreligioso, libertino. Eso es lo que está diciendo Dios con respecto a algo de profanar. Los sacerdotes de hoy en día o los pastores de hoy en día no están haciendo la diferencia y admiten cualquier espíritu que se manifiesta supuestamente dentro del templo de Dios. Eso es ir en contra de Dios. Así que prepárate, pastor, porque si no te arrepientes, si no corriges y no empiezas a ver que eso no proviene de Dios, vas a tener serios problemas. Porque aquel día, dijo el Señor, muchos dirán, pero Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, fuimos a predicar el evangelio, levantamos iglesias, levantamos radios, canales de televisión, mira todos los que se convirtieron, 120 por cada día. Y Jesucristo les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, o malditos le dirán a mí, al fuego eterno, que nunca quisieron escuchar la verdad, no la quisieron oír. Usted podrá ver ese video donde están danzando. Hoy en la iglesia cristiana eso también, están invocando precisamente unos demonios, se ponen siempre la mano y empiezan a girar de esa misma forma, ¿ya? Esto lo digo yo porque en un momento yo practiqué capoeira y conozco mucho con respecto a esto, pero esto se está viendo también en las iglesias cristianas, los giros, todo eso se está viendo dentro de la iglesia cristiana, ¿ya? Puro, sinónimos: simple, sencillo, natural, limpio, purificado, casto, virtuoso, inmaculado, inocente, honesto. Antónimo de la palabra impuro:
o sea, de puro, impuro y deshonesto. Aquellos que están haciendo tales prácticas son deshonestos y son personas impuras. ¿Por qué? Porque no están viendo primeramente por la palabra de Dios la verdad. Simplemente se están basando en lo que sienten o en lo que dicen o basándose en unos versículos pobres de la Biblia para poder justificar una doctrina que es totalmente falsa y no es justificable. Porque muchos se justifican, por ejemplo, el libro de Hechos, donde dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero al ser llenos, ellos hablaron verdades y hablaron en los idiomas que cada uno podía entender. Eso es lo que dice el libro de Hechos. Cuando usted lee todo el libro de Hechos, capítulo 2, o sea, el capítulo de 2 completo, se dará cuenta que precisamente incluso las lenguas que hablaban eran idiomas que eran entendibles y no tenían este tipo de manifestaciones, que eran locos. Sin embargo, los otros se burlaban precisamente, creían que estaban borrachos por el hecho de que estaban hablando en otro idioma. Pero al ver que habían otros que estaban escuchando, el apóstol mismo se levanta y dice: ellos no están borrachos, es el Espíritu de Dios que está hablando, ¿entiendes? Y empieza a dar el discurso el apóstol. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis 18:4. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, no sea que los hagáis cómplices de sus pecados y los alcance sus plagas. El versículo 5, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Porque esto es un pecado tremendo que ha sido infiltrado dentro de la iglesia cristiana. Recuerde que el mundo protestante nace de la gran ramera, ¿ya? Y la escritura dice de que la madre de todas las rameras, significa que hay varias rameras más. Y esa iglesia precisamente son las que muchos de nosotros creemos como la verdad. Por eso que tienes que volver a Cristo y ya no ser una persona denominacional, porque algunos decían, pero somos de Apolos, otros de Cefas, otros de distintos. Muchos cristianos dicen eso hoy en día. No, yo soy pentecostal, no, yo soy evangélico, no, yo soy esto. Pero nadie dice, yo soy de Cristo. Por eso la iglesia de Cristo trabaja arduamente en la palabra, ¿ya? Y trata de hacer conforme a la palabra. Isaías 48:20. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, anunciad con voz de júbilo, hacerlos saber, proclamar hasta el extremo de la tierra, decid: Adonai ha rescatado a su siervo Jacob. En Jeremías 51:6 dice: huid del interior de Babilonia y salvad cada cual vuestra vida, no perezcáis por sus culpas, pues es hora de venganza para Adonai, le está pagando su merecido. Jeremías 51:45. Salid de medio de ella, pueblo mío, que cada cual salve su vida del ardor de la ira de Adonai. 2 Corintios 6:14. No uniros en yugo desigual con los infieles, pues qué relación hay entre la justicia y la iniquidad, qué unión entre la luz y las tinieblas, qué armonía entre el Mesías y Belial, qué participación entre el fiel y el infiel, qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos, porque nosotros somos santuario del Dios vivo, como dijo Dios: habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis cosa impura y no os acogeré. Versículo 18. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mateos 7:16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. La palabra, no lo que no está en la palabra, no emocionalismo, no falsas manifestaciones. Versículo 22, en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Versículo 24. Así que pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca, que era Cristo mismo, sobre la palabra del Dios viviente.
no se salieron ni a derecha ni a izquierda, sino que anduvieron siempre por el camino de la verdad. La palabra santa de Dios dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no nos mandó a hacer manifestaciones de este tipo, sino que a vivir en santidad y ser llenos del Espíritu, pero del Espíritu de verdad. Porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27, cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Yeshua o Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina. Recuerde que en Gálatas 5:22 habla con respecto a los dones o el espíritu de verdad o las manifestaciones del espíritu que nosotros debemos de tener, ¿ya? Según el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, habla precisamente con respecto a esto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad. Versículo 23, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son del Mesías Yeshua han circuncidado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Muchos tienen esos apetitos de la carne para poder realizar ciertas acciones que no provienen del Espíritu Santo, como por ejemplo las famosas danzas que hoy estamos denunciando. Esas danzas que no provienen del Espíritu de Dios, esas danzas que son demoníacas, que de alguna forma toman a las personas y no las deja estar, toman una parte de la vida. Yo digo que hay muchas personas que probablemente practican este tipo de cosas creyendo que el Espíritu Santo son buenos cristianos, pero lamentablemente están cayendo en eso, en el engaño que Dios envía. Ok, en versículo 29 del libro Mateo 7 dice: porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Ve ahora estos videos que van a poder. Mientras les voy a leer este versículo bíblico, 2 de Pedro 1:19. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como la lámpara que luce en lugares oscuros, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Eso es el 2 de Pedro 1:19. El 20, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretarse por cuenta propia. Versículo 21, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. ¿Escuchó? Han sido movidos por Dios hablando la verdad, la palabra. Eso es lo que nos debe de importar, porque ahí está la salvación. Esto que usted está viendo ahí, fíjese, ¿cuántos hermanos estarían dispuestos a gozarse en la presencia del Señor? A danzar en los lugares públicos, pero con entendimiento, con razonamiento, presentando un culto racional ante Dios, según lo que habíamos leído anteriormente con respecto a la Escritura. Culto racional. ¿Okay? Según el libro de Romanos capítulo 12, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio o culto racional. ¿Por qué? Porque ellos están presentando sus cuerpos de alguna forma de alabanza, alabando. Ella no está haciendo endemoniada ni locuramente moviéndose para allá acá sin ver lo que está haciendo. Porque ella está gozándose de lo que está pasando, está teniendo paz en su corazón, hay alegría, hay gozo, porque hay una alabanza ante Dios. Creo que deberíamos de tomar lo mejor de esto que estamos viendo y desechar lo malo que ya vimos. Fíjese estas otras danzas de agradecimiento a Dios en plena calle. Imagínense, ¿acaso el pueblo judío o el pueblo de Dios de la antigüedad? Porque ahora somos un solo pueblo, ya no existe ni judío, ni griego, ni prosélito, ya no existe esa diferencia que nos hacía antes. Ahora somos todo un pueblo, tanto judíos como gentiles. Somos un solo pueblo, deberíamos tomar lo mejor de cada y ponerlo por obra.
y sacando lo que sea malo, lo que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me imagino que David danzaba de una forma así, a su parecer, viendo lo que hacía, danzando de gozo, de paz, con armonía, no con esos movimientos que vimos en un principio, que eran totalmente descarriados. ¿Ok? Así que, mi amado hermano, usted tiene que tomar todo el consejo de la palabra y no quedarse solamente con lo que le dicen los demás o lo que usted. No cometa el tremendo error, porque puede estar perdiendo su alma, puede estar echada en el infierno y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Primera Juan 4:1, el versículo que leí al principio. Queridos, no os afiéis de cualquier espíritu, antes bien examinar si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. Primera Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, quedaos con lo bueno, ateneos de todo género del mal. Por eso usted, mi amado hermano, debe de tomar lo bueno, deseche lo malo. Y si usted ha sido una persona que ha practicado este tipo de danza, le recomiendo, mi amado hermano, que no lo haga más y en vez de ponerse y cuando sienta esa emoción de querer expresarlo en esa danza que usted no puede contener, arrodíllese y ore a Dios, pídale discernimiento, pídale que le ayude para que pueda tener una danza verdaderamente en el espíritu. Todos los videos que usted vio anteriormente de las falsas manifestaciones, muchos de esos videos tenían música mundana, pero el espíritu era el mismo que estaba aconteciendo. Por eso usted debe de pedirle a Dios el discernir estas verdades bíblicas, que probablemente muchos líderes religiosos van a estar totalmente enojados con su servidor por hablar esta verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hablándole a los fariseos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mi amado hermano, no sea uno de esos religiosos y conviértase de todo corazón a Cristo. Recuerde que no intentamos judaizar, simplemente intentamos mostrar la verdad, porque nosotros estamos viviendo en la gracia de Cristo y estamos en los últimos tiempos. Tiempos peligrosos inclusive aún para los escogidos. Por eso debe estar examinando y velando todo, como aquellas 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Sin embargo, todas se quedaron dormidas, pero unas se perdieron la bendición. Dios les bendiga y que Dios les guarde.